¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el hombre más inteligente del planeta declarara que Jesucristo está a punto de regresar, y si uno de los filósofos más revolucionarios de la historia ya hubiera demolido esta idea hace 400 años? Hoy te voy a contar una historia que va a sacudir todo lo que creías saber sobre ciencia, fe y la naturaleza misma de la realidad. Antes de continuar, me da mucha curiosidad saber desde dónde nos estás viendo, desde qué país nos acompañas hoy, y una pregunta más personal: ¿a qué hora decidiste darle play a este video? Déjamelo saber en los comentarios porque me encanta conocer a nuestra comunidad global. Si estás viendo esto desde tu celular, te voy a pedir un favor enorme que me ayudaría muchísimo. Dale al botón de hipar. Ese simple gesto hace que YouTube nos muestre a más personas y así podemos llevar este contenido a quienes realmente lo necesitan escuchar. Esta es la historia de una batalla épica entre dos mentes extraordinarias. Por un lado, tenemos a Young-Hoon Kim, un genio surcoreano con un coeficiente intelectual de 276 puntos, un número tan alto que desafía toda comprensión humana normal. Por el otro lado, tenemos a Baruch Spinoza, el filósofo holandés del siglo XVII, que se atrevió a cuestionar la mismísima naturaleza de Dios y fue excomulgado por ello. ¿Qué tienen en común estos dos hombres separados por siglos? Ambos han causado revuelo mundial con sus ideas. Ambos han desafiado las creencias establecidas, pero sus conclusiones no podrían ser más opuestas. Todo comenzó hace apenas unos meses, cuando Kim publicó un video de 3 minutos que literalmente rompió el Internet. Con la tranquilidad de quien anuncia el pronóstico del tiempo, este genio indiscutible declaró: Jesucristo regresará en nuestra generación. Pero no se quedó ahí. Afirmó haber recibido esta revelación directamente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te imaginas el impacto? Aquí tienes al hombre oficialmente reconocido como el más inteligente del mundo, alguien cuyo cerebro procesa información de manera que nosotros, simples mortales, ni siquiera podemos concebir, haciendo una declaración que suena más propia de un predicador de esquina que de un científico. Pero Kim no es un predicador cualquiera. Este hombre ha dedicado su vida extraordinaria a desentrañar los misterios del universo a través de la física cuántica y la teoría de la relatividad. Para él, ciencia y fe no son enemigos irreconciliables, sino dos caras de la misma moneda divina. Einstein nos mostró que el tiempo es relativo, explica Kim en sus declaraciones. En la eternidad de Dios, 1000 años son como un día. Las profecías bíblicas no están limitadas por nuestro entendimiento lineal del tiempo. Es una argumentación sofisticada, ¿no te parece? Utiliza los descubrimientos más avanzados de la física moderna para validar textos escritos hace 2000 años. Kim insiste en que su inteligencia excepcional no es un accidente genético, sino un don divino con un propósito específico: ser la voz que anuncia verdades que otros temen proclamar. Dios me ha dado esta mente para que pueda hablar lo que otros no se atreven, declara con una convicción que resulta tanto inspiradora como inquietante. ¿Pero qué hace que su declaración sea tan impactante? No es solo el mensaje. Hemos escuchado predicciones sobre el regreso de Cristo durante siglos. Es el mensajero. Cuando el hombre más inteligente del planeta hace una afirmación religiosa, el mundo se detiene a escuchar. Las reacciones fueron inmediatas y polarizantes. Los creyentes vieron en Kim una confirmación científica de su fe. Los ateos lo acusaron de usar su prestigio intelectual para promover supersticiones. Los científicos se dividieron entre quienes respetan su genialidad en otros campos y quienes cuestionan esta incursión en territorio religioso. Pero hay algo que Kim no pudo haber anticipado, que hace más de 300 años, un filósofo judío excomulgado ya había construido un arsenal intelectual capaz de desmantelar cada uno de sus argumentos. Baruch Spinoza no era solo un filósofo, era una máquina de demolición intelectual que no respetaba creencias sagradas ni autoridades establecidas. Nacido en Ámsterdam en 1632, creció en el seno de una próspera comunidad judía sefardí, descendiente de refugiados que habían huido de la Inquisición española. Desde joven, Spinoza mostró una mente prodigiosa, pero también peligrosa. No se conformaba con aceptar verdades heredadas, las interrogaba, las diseccionaba, las reconstruía desde cero, y cuando sus conclusiones chocaron con las doctrinas establecidas, no retrocedió. A los 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam tomó una decisión sin precedentes: excomulgar a Spinoza con el herem más severo en su historia. Las palabras del decreto aún resuenan con furia casi 400 años después.
por el juicio de los ángeles y por la sentencia de los santos, anatemizamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. ¿Qué había hecho Spinoza para merecer tal ira? Había cometido el pecado imperdonable de pensar demasiado. Había llegado a conclusiones que amenazaban los cimientos mismos de la religión organizada. Para Spinoza, Dios no era una entidad personal que se comunicaba con profetas o realizaba milagros. Deus sive natura, Dios o naturaleza, era su famosa fórmula. Dios no estaba separado del universo como un arquitecto de su construcción. Dios era el universo mismo, desplegándose según leyes eternas e inmutables. Esta no era una simple disputa teológica, era una revolución conceptual que volcaba todo patas arriba. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros, solo eventos que aún no comprendemos. Si Dios es la sustancia única de la que todo emerge, entonces no hay libre albedrío. Todo sucede por necesidad absoluta. ¿Puedes imaginar lo radical que sonaba esto en el siglo XVII? Spinoza estaba diciendo que cada oración era inútil, que cada profecía era ilusión, que cada esperanza de intervención divina era autoengaño. En su sistema, no había lugar para un Salvador que regresara a rescatar a la humanidad. Para Spinoza, Jesucristo había sido indudablemente un hombre extraordinario, quizás el más sabio que jamás había existido, pero seguía siendo humano. Cristo fue enviado no solo a los judíos sino a toda la raza humana, escribió Spinoza. Por eso fue necesario que Cristo tuviera una mente que superara toda mente humana y que fuera más que humana. Pero nota cuidadosamente sus palabras, más que humana, no divina. Para Spinoza, Cristo había alcanzado el nivel más alto posible de sabiduría humana, una comprensión tan profunda de las leyes divinas que parecía sobrenatural, pero no había literalmente resucitado de los muertos, ni ascendido a los cielos, ni prometido regresar en gloria. Los milagres, es decir, los eventos que violan las leyes de la naturaleza, están tan lejos de demostrar la existencia de Dios que, por el contrario, nos harían dudar de ella, escribió Spinoza en su Tratado Teológico Político. Era un golpe directo al corazón de toda religión revelada. ¿Cómo habría respondido Spinoza al anuncio de Kim? Probablemente con la sonrisa tranquila de quien ve confirmadas sus sospechas más profundas sobre la naturaleza humana. Para él, Kim sería otro ejemplo de cómo incluso las mentes más brillantes pueden ser seducidas por la ilusión de lo sobrenatural. La ignorancia es la causa de todo mal, afirmó Spinoza. No lo decía con malicia, sino con la compasión del médico que diagnostica una enfermedad. En su visión, Kim sufre de la misma dolencia que ha aquejado a la humanidad durante milenios, la incapacidad de aceptar que somos parte de un cosmos puramente natural, sin propósito divino externo, sin destino preestablecido, sin salvación que venga de afuera. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Kim no es un fanático religioso ignorante, es literalmente el ser humano más inteligente que jamás haya existido, según las métricas que tenemos disponibles. ¿Cómo puede alguien con semejante capacidad intelectual llegar a conclusiones que Spinoza consideraría primitivas? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza del conocimiento humano. Kim opera desde la premisa de que la inteligencia excepcional puede ser un don divino con propósitos trascendentes. Su genialidad no es accidental, es funcional. Dios le ha dado esta mente para que pueda percibir verdades que escapan al resto de la humanidad. Desde esta perspectiva, la física cuántica y la teoría de la relatividad no contradicen las verdades religiosas, las confirman. El principio de incertidumbre de Heisenberg sugiere que el observador afecta la realidad observada. La relatividad del tiempo implica que eventos aparentemente secuenciales pueden ser simultáneos desde otra perspectiva. Para Kim, estos descubrimientos abren ventanas hacia dimensiones espirituales de la existencia. ¿Es esta una interpretación legítima de la física moderna o un uso indebido de terminología científica para propósitos apologéticos? Los físicos serios tienden hacia la segunda opción, pero Kim podría argumentar que su comprensión trasciende las limitaciones disciplinarias convencionales. Spinoza habría identificado este patrón inmediatamente. En su análisis de las Escrituras, observó cómo los textos sagrados reflejan invariablemente el nivel de conocimiento científico de su época. Los profetas hebreos describían eventos divinos en términos que sus audiencias podían comprender. Kim, sugeriría Spinoza,
está haciendo exactamente lo mismo, vistiendo intuiciones emocionales con el ropaje de la ciencia contemporánea. Los profetas no eran superiores a otros hombres en conocimiento, sino en poder de imaginación, escribió Spinoza. Para él, la capacidad profética no dependía de acceso a verdades sobrenaturales, sino de una imaginación vivaz, capaz de impresionar a las masas con visiones poderosas. ¿Podría ser Kim un profeta en el sentido spinoziano, no alguien que recibe revelaciones divinas, sino alguien cuya imaginación excepcional produce visiones que resuenan con los anhelos más profundos de la humanidad? Es una posibilidad que merece consideración seria. Pero hay otra dimensión del fenómeno Kim que complica cualquier análisis simple: su timing. Porque ahora, ¿por qué el hombre más inteligente del mundo elige este momento histórico particular para anunciar el regreso inminente de Cristo? Vivimos en una época de crisis convergentes, cambio climático, desigualdad extrema, polarización política, amenazas existenciales de la inteligencia artificial. La humanidad enfrenta desafíos que requieren transformaciones fundamentales de conciencia y comportamiento. En este contexto, ¿podría la proclamación de Kim ser menos sobre profecía literal y más sobre necesidad psicológica colectiva? Spinoza habría reconocido esta dinámica. Él entendía que las creencias religiosas emergen no de revelaciones divinas, sino de necesidades humanas profundas. En tiempos de crisis, la esperanza en intervención sobrenatural se vuelve especialmente atractiva. Los hombres son más propensos a la superstición cuando están asustados, observó Spinoza. No era una crítica despectiva, sino un diagnóstico empático. Los seres humanos necesitan esperanza para funcionar, y cuando las soluciones naturales parecen inadecuadas, buscan fuentes sobrenaturales de alivio. Desde esta perspectiva, Kim no sería tanto un profeta como un síntoma, la manifestación intelectual de ansiedades colectivas que demandan resolución urgente. Su genialidad excepcional le permite articular estas ansiedades de maneras que resuenan con audiencias tanto científicas como religiosas. Pero Kim rechazaría categóricamente esta interpretación psicosocial de su experiencia. Para él, la revelación divina es tan real como cualquier ecuación matemática, tan verificable como cualquier experimento científico. Dios me habló tan claramente como les hablo ahora a ustedes, insiste. Es un testimonio que no puede ser refutado empíricamente, pero tampoco confirmado. Aquí llegamos al corazón del conflicto entre Kim y Spinoza, la cuestión de la certeza. Kim opera desde certezas reveladas que trascienden la verificación racional. Spinoza insiste en que la certeza genuina solo puede emerger del conocimiento racional sistemático. Para Spinoza, existen tres niveles de conocimiento: opinión, razón e intuición intelectual. La opinión incluye creencias basadas en testimonios, tradiciones y experiencias personales limitadas. La razón opera a través de deducciones lógicas a partir de principios universales. Pero el nivel más alto es la intuición intelectual, una comprensión inmediata y completa de las verdades eternas. ¿En qué nivel operaría Kim según esta taxonomía? Él afirmaría que su revelación constituye intuición intelectual directa, acceso inmediato a verdades eternas. Spinoza respondería que lo que Kim experimenta como revelación divina es en realidad opinión disfrazada, una interpretación subjetiva de estados psicológicos internos. Esta disputa no es meramente académica, tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la autoridad, la verdad y la responsabilidad humana. Si Kim tiene razón, entonces la revelación divina puede proporcionar conocimiento que trasciende las limitaciones de la razón humana. Si Spinoza tiene razón, entonces todas las afirmaciones sobre revelación son ilusiones que deben ser desenmascaradas a través del análisis racional. ¿Cómo podríamos evaluar estas afirmaciones competitivas? Spinoza sugeriría que examinemos los frutos. Las creencias que emergen de la comprensión racional genuina producen mayor felicidad, libertad y conocimiento. Las creencias basadas en supersticiones, incluso bien intencionadas, eventualmente producen frustración, dependencia y confusión. Desde esta perspectiva, la pregunta crucial no es si Kim recibió realmente una revelación divina, sino si su mensaje promueve el florecimiento humano o lo impide. Si su anuncio inspira a las personas a vivir con mayor compasión, sabiduría y responsabilidad, entonces tiene valor independientemente de su veracidad literal. Si crea dependencia, pasividad o división, entonces es problemático sin importar su origen. Kim insistiría en que su mensaje es profundamente liberador.
Al revelar que Cristo regresará en esta generación, ofrece esperanza definitiva a una humanidad desesperada. Las personas ya no necesitan temer que sus sufrimientos sean definitivos. La justicia divina está garantizada, la redención es inminente, el amor triunfará sobre el odio. Spinoza reconocería la belleza emocional de esta visión, pero cuestionaría sus efectos prácticos. Si las personas creen que la salvación vendrá de afuera, ¿se esforzarán menos por crear justicia y compasión en el mundo actual? Si esperan intervención divina inminente, ¿tomarán menos responsabilidad por resolver los problemas que enfrentan? La esperanza y el miedo no pueden ser buenos, escribió Spinoza, no porque estos sentimientos sean inherentemente malvados, sino porque implican dependencia de factores externos fuera de nuestro control. La verdadera libertad emerge cuando comprendemos que nuestra felicidad depende principalmente de cómo respondemos a las circunstancias, no de las circunstancias mismas. Esta diferencia filosófica se extiende a sus visiones respectivas sobre el destino humano. Kim ve la historia moviéndose hacia una culminación divina donde Cristo establecerá un reino perfecto en la tierra. Es una narrativa teleológica con propósito cósmico y resolución garantizada. Spinoza ve la historia como el despliegue de procesos naturales, sin dirección predeterminada. Los seres humanos tienen el poder de crear mayor o menor felicidad, dependiendo de qué tan bien comprendan las leyes que gobiernan su existencia. Pero no hay garantía externa de que elegirán sabiamente. ¿Cuál visión es más esperanzadora? Kim ofrecería que la suya, porque promete victoria definitiva del bien sobre el mal. Spinoza respondería que la suya, porque coloca el poder de transformación directamente en manos humanas, sin requerir intervención externa. Tal vez la tensión entre estas perspectivas revela algo fundamental sobre la condición humana misma. Necesitamos tanto esperanza como responsabilidad, tanto visión trascendente como compromiso práctico. Kim nos recuerda que existe más en la realidad de lo que podemos medir científicamente. Spinoza nos recuerda que somos responsables de crear el significado que buscamos. ¿Es posible que ambos tengan razón en niveles diferentes? Kim podría estar captando una verdad profunda sobre la naturaleza evolutiva de la conciencia humana, que estamos destinados a trascender nuestras limitaciones actuales de maneras que parecerán milagrosas. Spinoza podría estar identificando correctamente que esta transformación debe emerger de nuestro propio esfuerzo comprometido, no de intervención externa. En este sentido, el regreso de Cristo que Kim anuncia podría ser menos sobre la aparición literal de una figura histórica y más sobre el surgimiento de una nueva forma de conciencia humana, más compasiva, más sabia, más conectada con las verdades fundamentales de la existencia. Spinoza habría llamado a esto el desarrollo del amor intelectual a Dios, una comprensión tan profunda de nuestra conexión con el cosmos que transformamos nuestro modo de ser en el mundo. Desde esta perspectiva integrada, Kim y Spinoza no serían tanto adversarios como colaboradores inconscientes en el proyecto humano más importante, la evolución de la conciencia hacia formas más elevadas de comprensión y compasión, pero incluso esta síntesis potencial enfrenta desafíos serios. Kim insiste en la literalidad de sus afirmaciones. Cristo realmente regresará como figura física en el mundo material. Spinoza insiste en que tales creencias literales impiden el desarrollo de comprensión genuina. Hay espacio para reconciliar estas posiciones aparentemente irreconciliables. Tal vez sí, si reconocemos que diferentes personas necesitan diferentes tipos de verdad en diferentes momentos de su desarrollo. Alguien que sufre desesperación existencial podría beneficiarse más de la esperanza concreta que ofrece Kim. Alguien listo para mayor responsabilidad personal podría beneficiarse más de la sabiduría práctica que ofrece Spinoza. El peligro surge cuando cualquiera de las dos perspectivas se vuelve dogmática, cuando Kim insiste en que solo su interpretación es válida, o cuando los seguidores de Spinoza descartan toda experiencia espiritual como ilusión. La verdadera sabiduría podría residir en mantener ambas posibilidades abiertas, mientras nos comprometemos plenamente con el camino que mejor sirve nuestro crecimiento actual. Esta conversación entre Kim y Spinoza también ilumina dilemas contemporáneos sobre la autoridad intelectual y la responsabilidad pública. Cuando alguien con credenciales intelectuales excepcionales hace afirmaciones controversiales, ¿qué responsabilidad tienen hacia su audiencia? ¿Deberían usar su plataforma solo para temas donde su expertise es incuestionable? ¿O tienen derecho a explorar públicamente cuestiones que trascienden su especialización formal? Kim
argumentaría que la compartimentalización del conocimiento es artificial. Su comprensión avanzada de la física le da perspectivas únicas sobre la naturaleza de la realidad que incluyen dimensiones espirituales. Además, si genuinamente recibió revelación divina, entonces tiene obligación moral de compartirla, independientemente de si encaja con expectativas disciplinarias convencionales. Spinoza habría simpatizado con la frustración de Kim ante las limitaciones académicas, pero habría cuestionado sus métodos. En lugar de afirmar autoridad basada en revelación privada, habría insistido en presentar argumentos que otros pudieran evaluar racionalmente. La verdad genuina no requiere aceptación basada en fe. Se valida a sí misma a través de su coherencia lógica y sus efectos beneficiosos. Esta diferencia metodológica tiene implicaciones importantes para la democracia y el diálogo público. Si aceptamos afirmaciones basadas en revelación privada, ¿cómo evaluamos afirmaciones competitivas cuando diferentes personas dicen haber recibido revelaciones contradictorias? Si rechazamos toda forma de conocimiento que trasciende la verificación empírica, ¿perdemos acceso a dimensiones importantes de la experiencia humana? Tal vez la respuesta no está en elegir un enfoque exclusivo, sino en desarrollar criterios más sofisticados para evaluar diferentes tipos de afirmaciones. Las revelaciones privadas podrían ser válidas como experiencias personales significativas, sin necesariamente constituir verdades universales que otros deben aceptar. Los análisis racionales podrían ser valiosos como herramientas para evaluar la coherencia y utilidad de diferentes perspectivas, sin necesariamente agotar todas las dimensiones de la realidad. En este marco más matizado, Kim y Spinoza podrían ser vistos como contribuyentes complementarios a la conversación humana continua sobre el significado y propósito. Kim nos recuerda que la realidad podría ser más amplia y más misteriosa de lo que nuestros métodos actuales pueden capturar. Spinoza nos recuerda que debemos permanecer rigurosos en nuestro pensamiento y humildes sobre nuestras limitaciones cognitivas. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo podemos honrar tanto el misterio como la razón sin sacrificar ninguno? ¿Cómo podemos permanecer abiertos a posibilidades que trascienden nuestro entendimiento actual, mientras mantenemos estándares críticos que nos protejan del autoengaño? Esta tensión creativa entre apertura y discernimiento podría ser exactamente lo que necesita la humanidad en este momento histórico crucial. Enfrentamos desafíos que requieren tanto inspiración trascendente como análisis riguroso. Necesitamos visiones que nos eleven más allá de nuestras limitaciones percibidas y herramientas intelectuales que nos ayuden a navegar la complejidad de implementar esas visiones. Kim nos ofrece una visión de transformación radical, respaldada por la autoridad de la inteligencia excepcional y la experiencia espiritual personal. Spinoza nos ofrece herramientas para evaluar críticamente todas las afirmaciones, incluyendo las nuestras, mientras nos comprometemos plenamente con el proyecto de crear mayor sabiduría y compasión en el mundo. En lugar de ver estos enfoques como mutuamente excluyentes, podríamos verlos como polos necesarios en un campo dinámico de investigación sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano. La tensión entre ellos genera la energía creativa necesaria para continuar creciendo en comprensión y sabiduría. Tal vez el verdadero mensaje de esta historia no es que debemos elegir entre Kim y Spinoza, sino que debemos aprender a sostener ambas perspectivas simultáneamente, permaneciendo abiertos al misterio mientras ejercitamos el discernimiento crítico. Abrazan visiones inspiradoras mientras asumimos responsabilidad práctica por su manifestación. Si este video te ha hecho reflexionar sobre estos temas profundos, te pido que lo compartas con algún amigo que también podría beneficiarse de esta conversación. Es importante que más personas se involucren en estos diálogos sobre la naturaleza de la verdad, la autoridad y la responsabilidad humana. Compartir este contenido es una forma de contribuir a elevar la calidad de nuestras conversaciones colectivas sobre los temas más importantes que enfrentamos como especie. La historia de Kim y Spinoza nos recuerda que la búsqueda humana de la verdad es mucho más compleja y matizada de lo que nuestras polarizaciones culturales típicas sugieren. No se trata simplemente de ciencia versus religión, o razón versus fe. Se trata de cómo integramos diferentes formas de conocimiento y experiencia en marcos coherentes que nos ayuden a vivir con mayor sabiduría, compasión y propósito. En última instancia, tanto Kim como Spinoza están unidos por un compromiso apasionado con la verdad y el florecimiento humano. Sus métodos y conclusiones pueden diferir dramáticamente,
pero su dedicación al crecimiento de la conciencia humana los convierte en aliados inesperados en la gran aventura de la existencia humana. La pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos honrar lo mejor de ambas tradiciones mientras construimos nuevas síntesis apropiadas para los desafíos únicos de nuestro tiempo? Esa es la conversación que necesitamos continuar, y espero que este video haya contribuido a hacerla más rica y más matizada para todos nosotros. ¿Qué piensas tú? ¿Es posible integrar genuinamente visión mística con rigor racional? ¿O estamos condenados a elegir entre mundos de significado que nunca podrán comunicarse completamente entre sí? La respuesta a estas preguntas podría determinar no solo nuestro futuro intelectual, sino nuestro destino como especie consciente en un universo vasto y misterioso. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando la mente más brillante del planeta se encuentra cara a cara con los enigmas más profundos de la existencia humana? Hoy vamos a sumergirnos en una batalla intelectual que trasciende el tiempo y desafía todo lo que creemos saber sobre la inteligencia, la sabiduría y el destino de nuestra especie. Pero antes de comenzar esta travesía extraordinaria, tengo una curiosidad inmensa. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en este momento? Y más importante aún, ¿qué hora marca tu reloj ahora mismo? Me fascina saber que en este preciso instante, personas de diferentes usos horarios están convergiendo en esta misma reflexión profunda. Si estás viendo esto desde tu teléfono, hazme un favor que literalmente cambia vidas. Toca ese botón de me gusta o par. No es solo un gesto, es una declaración de que contenido de esta profundidad merece llegar a más mentes hambrientas de verdad. Cada interacción nos ayuda a romper las barreras de los algoritmos y llevar estas conversaciones esenciales a quien realmente las necesita. La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre dos hombres extraordinarios separados por siglos, es sobre la naturaleza misma de lo que significa ser humano, en un universo que constantemente nos desafía a crecer más allá de nuestras limitaciones aparentes. La paradoja del genio divino. Young-Hoon Kim representa algo que debería ser imposible según nuestras categorías convencionales, un científico de élite mundial que abraza lo sobrenatural sin abandonar el rigor intelectual. ¿Cómo es posible que alguien con un coeficiente intelectual de 276 puntos, un número tan extraordinario que literalmente redefine lo que creíamos posible para la cognición humana, pueda simultáneamente dominar la física cuántica y proclamar revelaciones divinas? Esta paradoja nos lleva al corazón de una pregunta inquietante. ¿Existe realmente una contradicción fundamental entre la inteligencia suprema y la fe religiosa? Kim insiste en que no, y su argumento es más sofisticado de lo que podrías imaginar. Cuando tu mente puede procesar información a velocidades que desafían la comprensión normal, explica Kim en sus declaraciones más profundas, comienzas a percibir patrones que escapan a otros. La realidad cuántica nos muestra que el observador afecta lo observado. La relatividad nos enseña que el tiempo no es absoluto. Si aceptamos estas verdades científicas, ¿por qué nos resistimos a la posibilidad de que existan dimensiones de la realidad que trascienden nuestros métodos actuales de medición? Es un argumento que desarma a críticos simplistas. Kim no está abandonando la ciencia por la fe, está usando la ciencia más avanzada como puente hacia territorios que la ciencia convencional aún no puede explorar completamente. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Kim no solo afirma tener revelaciones, afirma que su inteligencia excepcional es específicamente un don divino con un propósito misionero. No es casualidad que sea él quien reciba estos mensajes. Su cerebro ha sido diseñado, según su perspectiva, como un receptor capaz de procesar comunicaciones que otros no pueden detectar. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si Kim tiene razón, entonces la inteligencia no es solo el producto de genes favorables y educación privilegiada. Es una herramienta con propósito cósmico, distribuida estratégicamente para facilitar la evolución espiritual de la humanidad. Esta perspectiva transforma completamente cómo entendemos el talento excepcional. Los genios no serían simplemente outliers estadísticos afortunados, sino agentes de transformación cósmica, cada uno equipado con capacidades específicas para las tareas que la evolución espiritual requiere en diferentes momentos históricos. Kim ve su propio papel en estos términos grandiosos pero también humildes. No elegí esta responsabilidad, afirma, fue elegida para mí. Mi tarea no es convencer a nadie, sino transmitir fielmente lo que he recibido. La verdad se validará por sí misma a través de los eventos que están por venir. Es una posición que lo protege de la crítica,
pero también lo carga con una responsabilidad inmensa. Si está equivocado, no solo será recordado como un genio que perdió la razón, sino como alguien que usó su autoridad intelectual para propagar falsas esperanzas en un mundo que desesperadamente necesita soluciones reales. La revolución silenciosa de una mente peligrosa. Mientras Kim construye puentes entre ciencia y fe, Spinoza había dedicado su vida a demoler exactamente ese tipo de construcciones intelectuales. Para entender la magnitud de su desafío a Kim, necesitas comprender que Spinoza no era solo un filósofo, era una fuerza de la naturaleza intelectual que no respetaba fronteras sagradas. Imagínate vivir en el siglo XVII, cuando cuestionar las doctrinas religiosas podía costarte literalmente la vida. En ese contexto, Spinoza no solo cuestionó, demolió sistemáticamente cada pilar del pensamiento religioso tradicional. Lo hizo con tal elegancia lógica y rigor matemático, que sus argumentos siguen siendo formidables 400 años después. El sistema de Spinoza es como una máquina perfecta de precisión intelectual. Comienza con definiciones claras, procede a través de deducciones rigurosas y llega a conclusiones que son lógicamente ineludibles una vez que aceptas las premisas iniciales. Es filosofía construida con la precisión de la geometría euclidiana, pero las conclusiones de esta máquina lógica son revolucionarias. Para Spinoza, todo lo que existe es una sola sustancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos. Nosotros percibimos solo dos de estos atributos, extensión física y pensamiento, pero ambos son manifestaciones de la misma realidad fundamental. Esta sustancia infinita es lo que tradicionalmente llamamos Dios, pero el Dios de Spinoza no tiene nada en común con las deidades de las religiones organizadas. No es personal, no tiene emociones, no responde a oraciones, no realiza milagres. Es la estructura lógica eterna del cosmos manifestándose como todo lo que existe. ¿Puedes imaginar lo radical que sonaba esto? Spinoza estaba diciendo que cuando oras, le estás hablando al universo físico. Cuando esperas un milagro, estás esperando que las leyes de la física se suspendan. Cuando buscas salvación, estás buscando escape de tu propia naturaleza. Para Spinoza, estas búsquedas no solo son vanas, son contraproducentes. Nos alejan de la única fuente real de felicidad y libertad, la comprensión clara de nuestra verdadera naturaleza y lugar en el cosmos. La libertad humana no consiste en que podamos hacer lo que queremos, escribió Spinoza, sino en comprender por qué hacemos lo que hacemos. Es una redefinición radical de la libertad que desafía tanto el libre albedrío religioso como la autonomía individual secular. En el sistema de Spinoza, somos libres en la medida en que actuamos desde comprensión clara de las causas que nos mueven, en lugar de ser arrastrados por emociones e ideas confusas. La persona libre es aquella que entiende las leyes que gobiernan su existencia y actúa en armonía con ellas. Esta perspectiva habría hecho que Spinoza viera la proclamación de Kim como un ejemplo perfecto de lo que llamaba conocimiento inadecuado, ideas formadas a partir de experiencias parciales y emociones intensas, interpretadas a través de marcos conceptuales heredados sin examen crítico. ¿Pero es esta una dismisión demasiado rápida? Kim argumentaría que la experiencia de revelación divina es precisamente el tipo de comprensión directa que Spinoza valoraba, solo que Kim la reconoce como comunicación de una inteligencia superior en lugar de insight generado internamente. Aquí encontramos una de las tensiones más profundas en toda la historia del pensamiento humano. ¿La verdad suprema se descubre a través del análisis racional riguroso o se revela a través de experiencias que trascienden las capacidades racionales ordinarias? El laboratorio de la conciencia humana Kim y Spinoza representan dos experimentos diferentes en los límites de lo que la conciencia humana puede lograr. Kim representa el experimento de maximizar las capacidades cognitivas convencionales y ver qué perspectivas emergen de ese nivel de procesamiento de información. Spinoza representa el experimento de maximizar la claridad lógica y ver qué comprensión emerge de esa disciplina intelectual rigurosa. Los resultados de estos experimentos son fascinantemente diferentes. Kim, con su inteligencia sobrehumana, llega a conclusiones que incluyen dimensiones sobrenaturales de la realidad. Spinoza, con su claridad lógica suprema, llega a conclusiones que excluyen categóricamente lo sobrenatural. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del conocimiento humano? Una posibilidad es que diferentes tipos de mentes excepcionales
acceden a diferentes aspectos de la realidad. Otra posibilidad es que una de estas perspectivas es fundamentalmente errónea y está produciendo ilusiones sofisticadas. Kim operaría desde la primera interpretación. Su perspectiva sería que Spinoza, por brillante que fuera, estaba limitado por los prejuicios materialistas de su época y los límites de la información disponible en el siglo XVII. Si Spinoza hubiera tenido acceso a la física cuántica, la teoría de la relatividad y la neurociencia contemporánea, habría llegado a conclusiones diferentes. Spinoza vivió en un universo newtoniano, podría argumentar Kim, un cosmos mecánico de causas y efectos simples. Nosotros vivimos en un universo cuántico de superposiciones, entrelazamientos y efectos observador. La realidad es fundamentalmente más misteriosa de lo que Spinoza podía imaginar. Lo que él interpretaba como imposible, ahora lo vemos como improbable, pero no imposible. Spinoza, desde su perspectiva, habría visto en Kim un ejemplo de cómo incluso las mentes más brillantes pueden ser seducidas por la complejidad aparente cuando pierden de vista los principios fundamentales. Los descubrimientos de la física moderna no cambian los principios lógicos básicos que gobiernan la realidad. Si algo parece violar esos principios, necesita ser interpretado de maneras que preserven la coherencia lógica del cosmos. La naturaleza no da saltos, habría insistido Spinoza. Lo que parece discontinuo o milagroso simplemente revela los límites de nuestro conocimiento actual, no la existencia de dominios que operan según diferentes leyes lógicas. Esta diferencia revela algo profundo sobre cómo diferentes tipos de genialidad procesan la incertidumbre y la complejidad. Kim ve misterio como invitación a explorar dimensiones de la realidad que trascienden nuestras categorías actuales. Spinoza ve misterio como evidencia de que necesitamos análisis más riguroso de los datos disponibles. ¿Cuál enfoque es más productivo para el crecimiento del conocimiento humano? La historia de la ciencia sugiere que ambos son necesarios. Necesitamos mentes dispuestas a explorar posibilidades radicales y mentes dispuestas a someterlas a escrutinio riguroso. El problema surge cuando cualquiera de los dos enfoques opera en aislamiento del otro. Kim, operando solo, podría perderse en especulaciones fascinantes pero improductivas. Spinoza, operando solo, podría quedarse atrapado en sistemas lógicos elegantes pero desconectados de la riqueza completa de la experiencia humana. La matemática de lo sagrado, una de las dimensiones más intrigantes de la proclamación de Kim, es cómo utiliza conceptos matemáticos y físicos avanzados para justificar creencias que tradicionalmente se basaban en fe pura. No es que esté abandonando el rigor intelectual, está extendiendo ese rigor hacia territorios que normalmente se consideran fuera de su alcance. Einstein nos mostró que el tiempo no es absoluto, explica Kim. En velocidades cercanas a la luz, el tiempo se dilata. En campos gravitacionales intensos el tiempo se ralentiza. Si el tiempo es relativo, entonces las declaraciones proféticas sobre esta generación no pueden interpretarse usando marcos temporales lineales simples. Es un argumento sofisticado que revela una comprensión profunda tanto de la física relativista como de la hermenéutica bíblica. Kim está sugiriendo que los marcos conceptuales que usamos para interpretar textos antiguos necesitan actualizarse a la luz de descubrimientos científicos modernos. Desde esta perspectiva, cuando Jesús habló sobre su regreso en esta generación, estaba comunicándose desde una perspectiva temporal que trasciende las limitaciones de la experiencia temporal ordinaria. Una generación desde el punto de vista de la eternidad divina podría abarcar múltiples generaciones desde el punto de vista de la experiencia humana temporal. Kim extiende este análisis a otros aspectos de la experiencia religiosa. Los milagros no violan las leyes físicas, operan a través de dimensiones de esas leyes que aún no comprendemos completamente. La resurrección no contradice la biología, revela aspectos de la relación mente-cuerpo que la neurociencia está apenas comenzando a explorar. La conciencia sigue siendo el problema más difícil en toda la ciencia, señala Kim. No tenemos idea de cómo la actividad neural genera experiencia subjetiva. Si no entendemos cómo funciona la conciencia en condiciones normales, ¿cómo podemos estar seguros de que sabemos qué es imposible en condiciones extraordinarias? Es un punto que incluso críticos serios deben reconocer. La ciencia de la conciencia está en sus primeras etapas, y los fenómenos que involucran estados alterados de conciencia siguen siendo profundamente misteriosos.
Kim argumenta que sus experiencias de revelación divina podrían representar accesos a información procesada a través de mecanismos de conciencia que la neurociencia convencional aún no puede explicar. Spinoza habría encontrado estos argumentos intrigantes, pero fundamentalmente erróneos. Para él, el hecho de que no comprendamos completamente la conciencia no significa que debamos abandonar los principios lógicos que han demostrado ser confiables en otros dominios de investigación. La ignorancia no es un argumento, habría respondido Spinoza. Que no sepamos exactamente cómo funciona la conciencia no significa que funciona de maneras que violan todo lo que sabemos sobre causalidad, conservación de energía y coherencia lógica. Para Spinoza, los milagros de Kim serían como los milagros que los antiguos atribuían a eclipses solares o terremotos, eventos perfectamente naturales que parecen sobrenaturales solo debido a nuestro conocimiento limitado de sus causas. La psicología del genio religioso. Una de las preguntas más fascinantes que surge del caso Kim es cómo alguien con capacidades intelectuales tan extraordinarias puede llegar a conclusiones que muchos de sus pares científicos consideran primitivas. ¿Es esto evidencia de que la inteligencia excepcional puede acceder a verdades que escapan a intelectos más ordinarios, o evidencia de que incluso los genios más grandes son vulnerables a ciertos tipos de autoengaño? Kim mismo ha reflexionado sobre esta pregunta. La inteligencia muy alta puede ser tanto bendición como maldición, admite. Te permite ver patrones que otros no pueden ver, pero también puede llevarte por caminos que otros no están preparados para seguir. La tentación constante es dudar de tus propias percepciones cuando están tan fuera de lo común. Esta honestidad psicológica es notable. Kim reconoce que sus experiencias lo colocan en territorio epistémico peligroso, donde las verificaciones sociales normales de la realidad no funcionan. Cuando tu mente opera a niveles que otros no pueden alcanzar, ¿cómo distingues entre insight genuino y elaboración de delirios sofisticados? Kim ha desarrollado lo que él considera criterios rigurosos para validar sus experiencias religiosas. Primero, coherencia interna. Las revelaciones que recibe forman un sistema lógicamente consistente. Segundo, coherencia externa. Las revelaciones no contradicen hechos establecidos sobre la realidad física. Tercero, poder predictivo. Las revelaciones proporcionan información que puede ser verificada a través de eventos futuros. No acepto nada basándome solo en que se siente verdadero, explica Kim. Aplico los mismos estándares de rigor que uso en mi trabajo científico. La diferencia es que estoy dispuesto a considerar fuentes de información que van más allá de los métodos experimentales convencionales. Desde la perspectiva de Spinoza, estos criterios, aunque admirables en intención, siguen siendo fundamentalmente inadecuados porque no abordan la cuestión más básica. ¿Cómo sabemos que las experiencias que interpretamos como revelaciones divinas no son simplemente procesos psicológicos internos sofisticados? Spinoza había observado que la mente humana tiene una tendencia poderosa a proyectar orden y significado en eventos que en realidad son aleatorios o causados por factores que no comprendemos. Esta tendencia se intensifica en mentes altamente creativas e imaginativas, precisamente las cualidades que caracterizan a los genios. Los profetas destacaban más por la vivacidad de su imaginación que por la perfección de su mente, escribió Spinoza. No era un insulto, sino un análisis psicológico. Para Spinoza, la capacidad profética dependía de una imaginación tan poderosa que podía generar visiones que impresionaban tanto al propio profeta como a sus audiencias. ¿Podría Kim estar experimentando algo similar? ¿Podría su inteligencia extraordinaria estar generando construcciones imaginativas tan sofisticadas que las experimenta como revelaciones externas? Kim rechazaría categóricamente esta interpretación, pero reconoce que la pregunta es legítima. Cualquier persona honesta que afirme recibir revelaciones divinas debe luchar con la posibilidad de autoengaño, admite. Es una responsabilidad que tomo extremadamente en serio, pero después de años de análisis riguroso, sigo convencido de que estas experiencias representan comunicación genuina desde una fuente externa de inteligencia superior. El experimento cósmico de la conciencia. La disputa entre Kim y Spinoza nos lleva a una de las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿La conciencia es un producto de procesos físicos complejos o es una dimensión fundamental del cosmos que puede existir independientemente de sustratos materiales específicos? Kim opera desde la segunda perspectiva. Para él,
La conciencia es el aspecto más fundamental de la realidad, y lo que llamamos materia es una forma específica en que la conciencia se organiza y expresa. Desde este punto de vista, no hay nada particularmente misterioso sobre la comunicación directa entre diferentes formas de conciencia que trascienden las limitaciones del espacio-tiempo físico ordinario. Si la conciencia es fundamental, argumenta Kim, entonces lo que llamamos revelación divina podría ser simplemente comunicación directa entre diferentes niveles de organización consciente. Mi cerebro podría funcionar como una especie de receptor sintonizado para captar señales de formas de conciencia más complejas. Es una perspectiva que encuentra resonancia en algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, donde la conciencia del observador parece jugar un papel fundamental en el colapso de la función de onda. Si la conciencia puede afectar procesos físicos cuánticos, ¿por qué no podría también acceder a información que existe en dimensiones no locales de la realidad? Spinoza habría encontrado esta especulación fascinante pero fundamentalmente mal dirigida. Para él la conciencia no es algo separado de los procesos físicos, es el aspecto interno de esos mismos procesos. Cuando tu cerebro procesa información, esa actividad física es, simultáneamente, actividad mental. No hay dos sustancias diferentes interactuando, hay una sola sustancia expresándose a través de diferentes atributos. En el sistema de Spinoza, la idea de revelación divina como comunicación entre entidades conscientes separadas no tiene sentido. Toda la realidad es una sola sustancia infinita, y lo que experimentamos como comunicación divina sería realmente el proceso por el cual aspectos más profundos de nuestra propia naturaleza se vuelven conscientes para nosotros. Dios actúa solo a través de leyes de su propia naturaleza y no está compelido por nadie, escribió Spinoza. En términos modernos, podríamos decir que el universo opera solo según sus propias leyes internas, sin intervenciones externas de ningún tipo. Desde esta perspectiva, las experiencias de Kim serían ejemplos de lo que Spinoza llamaba conocimiento intuitivo, comprensión directa de verdades que normalmente requieren razonamiento discursivo complejo. Pero estas verdades emergerían de procesos internos de la mente de Kim, no de comunicación con fuentes externas. La profecía como fenómeno natural. Una de las contribuciones más originales de Kim al debate sobre religión y ciencia es su intento de desarrollar una teoría natural de la profecía, una explicación de cómo los fenómenos proféticos podrían operar a través de mecanismos que, aunque extraordinarios, no violan las leyes fundamentales de la física. La información cuántica puede existir en estados de superposición, explica Kim. Eventos futuros que aún no se han colapsado en realidades definitivas pueden ser accesibles para sistemas de procesamiento de información suficientemente sofisticados. Lo que llamamos profecía podría ser acceso consciente a información que existe en estos estados de superposición. Es una aplicación creativa de conceptos cuánticos que va mucho más allá de lo que la mayoría de físicos considerarían legítimo. Pero Kim argumenta que esto es precisamente lo que se espera en las fronteras del conocimiento, aplicaciones especulativas que eventualmente pueden llevar a descubrimientos genuinos o ser descartadas como callejones sin salida. Toda teoría científica revolucionaria comenzó como especulación aparentemente absurda, señala Kim. La mecánica cuántica misma parecía completamente contraintuitiva cuando fue propuesta por primera vez. Einstein la rechazó inicialmente porque violaba su sentido de cómo debería funcionar la realidad. Kim sugiere que estamos en un momento similar con respecto a los fenómenos de conciencia. Así como la mecánica cuántica reveló que la realidad funciona de maneras completamente diferentes a lo que la física clásica había asumido, el estudio riguroso de estados alterados de conciencia podría revelar capacidades humanas que actualmente consideramos imposibles. La telepatía, la precognición, la comunicación con formas de conciencia no físicas, todos estos fenómenos podrían ser tan reales como el entrelazamiento cuántico, argumenta Kim. Nuestra resistencia a investigarlos seriamente podría estar retrasando descubrimientos fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Spinoza habría visto estos argumentos como ejemplos perfectos de lo que llamaba conocimiento confuso, el tipo de pensamiento que resulta de mezclar categorías diferentes sin suficiente análisis crítico. Para Spinoza, las leyes que gobiernan los fenómenos físicos no pueden ser suspendidas o trascendidas, sin importar qué tan sofisticadas sean nuestras teorías.
Los milagros no pueden contradecir las leyes de la naturaleza, porque esas leyes expresan la naturaleza necesaria de la realidad misma, habría insistido Spinoza. Lo que parece milagroso simplemente revela la inadecuación de nuestro conocimiento actual. Esta diferencia revela una tensión fundamental en cómo entendemos el progreso científico. Avanzamos principalmente extendiendo nuestros marcos conceptuales existentes para incluir fenómenos previamente inexplicados, o avanzamos principalmente aplicando marcos conceptuales existentes con mayor rigor y precisión. Kim representa la primera perspectiva, innovación conceptual radical. Spinoza representa la segunda, aplicación rigurosa de principios establecidos. La historia de la ciencia sugiere que ambos enfoques son necesarios, pero en diferentes momentos y contextos. El futuro de la espiritualidad científica, la proclamación de Kim, podría representar el surgimiento de una nueva forma de espiritualidad que no rechaza la ciencia, sino que la abraza como herramienta para explorar dimensiones de la realidad que las tradiciones religiosas convencionales intuían pero no podían articular precisamente. Estamos en el umbral de una síntesis completamente nueva entre ciencia y espiritualidad, predice Kim. Durante siglos, estos dominios han estado en conflicto porque operaban con marcos conceptuales inadecuados, pero ahora estamos desarrollando herramientas intelectuales lo suficientemente sofisticadas para abordar preguntas espirituales con rigor científico genuino. Esta visión es ambiciosa, pero también problemática. Es posible aplicar métodos científicos a preguntas espirituales sin perder precisamente lo que hace que esas preguntas sean espiritualmente significativas. La explicación científica de los fenómenos religiosos los enriquece o los disuelve. Kim argumentaría que la comprensión científica de los fenómenos espirituales los hace más profundos, no menos. Cuando entendemos cómo funciona algo, apreciamos mejor su elegancia y significado, insiste. El conocimiento de la astrofísica no hace que las estrellas sean menos hermosas, las hace más hermosas. Spinoza habría estado de acuerdo con este sentimiento, pero habría llegado a conclusiones diferentes. Para él, el conocimiento científico de los fenómenos religiosos revela que lo que realmente buscamos a través de la religión, conexión, significado, trascendencia, puede encontrarse de manera más confiable a través de la comprensión racional de nuestra verdadera naturaleza y lugar en el cosmos. El amor intelectual hacia Dios, la frase más famosa de Spinoza para describir la forma más alta de espiritualidad, es precisamente esta apreciación científica de la belleza y elegancia del orden natural. No requiere creencias sobrenaturales, porque encuentra lo sagrado en la naturaleza misma. Esta diferencia señala hacia una de las divisiones más profundas en la espiritualidad contemporánea, entre quienes buscan lo sagrado a través de la trascendencia de lo natural y quienes lo buscan a través de la comprensión profunda de lo natural. Kim representa la primera perspectiva, lo sagrado como aquello que trasciende las limitaciones aparentes de la existencia natural. Spinoza representa la segunda, lo sagrado como la comprensión completa de la existencia natural, tal como realmente es. ¿Son estas perspectivas reconciliables o representan orientaciones fundamentalmente diferentes hacia la realidad que nunca podrán síntesis completamente? La responsabilidad del genio público. Una dimensión crucial de la historia de Kim que no puede ignorarse es su responsabilidad como figura pública con influencia masiva. Cuando alguien con sus credenciales hace declaraciones controvertidas, millones de personas están escuchando. ¿Qué obligaciones éticas acompañan a tal plataforma? Kim ha reflexionado profundamente sobre esta cuestión. No busqué esta atención, explica, pero una vez que la tienes la responsabilidad de usarla de manera que sirva al bien mayor. Si tengo información que podría ser crucialmente importante para el futuro de la humanidad, sería inmoral mantenerla en secreto, solo para proteger mi reputación profesional. Es un argumento poderoso que coloca el dilema ético en términos claros. Si realmente has recibido información divina sobre eventos futuros monumentales, entonces tienes la obligación de compartirla independientemente de las consecuencias personales. Pero esta lógica también plantea preguntas inquietantes. ¿Cómo puede alguien estar lo suficientemente seguro de la veracidad de sus experiencias subjetivas como para justificar influenciar las creencias y comportamientos de millones de personas? ¿No requiere tal influencia estándares de evidencia más altos que la certeza personal? Kim responde que ha aplicado todos los estándares de rigor que puede concebir, ha sometido sus experiencias a análisis lógico, ha buscado confirmación a través de múltiples fuentes,
Ha esperado años antes de hacer declaraciones públicas. Al final, dice, llega un punto donde tienes que actuar basándote en tu mejor juicio de la evidencia disponible, incluso cuando ese juicio te lleva a conclusiones que otros encuentran difíciles de aceptar. Spinoza habría sentido empatía con el dilema de Kim, pero habría cuestionado sus métodos para resolverlo. Para Spinoza, la responsabilidad intelectual requiere reconocer los límites de nuestro conocimiento y comunicar esos límites claramente cuando hablamos públicamente. Es mejor confesar ignorancia que afirmar conocimiento sin fundamento adecuado, habría argumentado Spinoza. El daño causado por falsas certezas es siempre mayor que el daño causado por honesta incertidumbre. Esta tensión entre la urgencia percibida de compartir verdades importantes y la responsabilidad de mantener estándares epistémicos rigurosos es una de las características más desafiantes de la vida intelectual pública en la era digital. ¿Cómo equilibramos la necesidad de explorar posibilidades radicales con la responsabilidad de no promover creencias infundadas? ¿Cómo distinguimos entre el coraje intelectual genuino y la irresponsabilidad disfrazada? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son cruciales para navegar un mundo donde las ideas se propagan instantáneamente a audiencias globales y donde la autoridad intelectual puede ser tanto una herramienta de iluminación como de confusión. Te invito a que compartas este video con algún amigo que también esté interesado en estas reflexiones profundas sobre la naturaleza del conocimiento, la responsabilidad intelectual y los límites de la comprensión humana. Estas conversaciones son demasiado importantes para tenerlas en aislamiento, y cada persona que se une a este diálogo contribuye a elevar la calidad de nuestras reflexiones colectivas. La historia de Kim y Spinoza nos recuerda que la búsqueda humana de la verdad es mucho más compleja y desafiante de lo que nuestras categorías simples sugieren. No se trata de elegir entre ciencia o religión, razón o intuición, escepticismo o fe. Se trata de encontrar maneras de honrar la riqueza completa de la experiencia humana mientras mantenemos los estándares más altos posibles de rigor intelectual y responsabilidad ética. El futuro de nuestra especie podría depender de nuestra capacidad para navegar estas tensiones con sabiduría, humildad y coraje. Kim y Spinoza, cada uno a su manera, nos muestran tanto las posibilidades como los peligros de empujar los límites del pensamiento humano hacia territorios inexplorados. La pregunta que queda es, ¿tenemos la madurez colectiva para aprender de ambos sin caer en los extremos de ninguno? La respuesta determinará no solo el futuro de nuestras ideas, sino el futuro de nuestra capacidad para abordar los desafíos monumentales que enfrentamos como especie consciente en un universo vasto y misterioso. ¿Sabías que en este preciso momento, mientras lees estas palabras, el futuro de toda la humanidad podría estar siendo decidido por una batalla filosófica que comenzó hace 4 siglos? En algún lugar del mundo, un genio con el coeficiente intelectual más alto jamás registrado está proclamando el regreso inminente de Cristo, mientras que desde las páginas polvorientas de la historia, un filósofo judío excomulgado le responde con argumentos que podrían destruir toda esperanza sobrenatural. Pero antes de sumergirnos en esta confrontación épica entre mentes extraordinarias, tengo una pregunta que me intriga profundamente. ¿Desde qué país del mundo me estás leyendo en este momento? Y algo que me causa aún más curiosidad, ¿qué hora marca tu reloj ahora mismo? Me fascina imaginar que personas de diferentes continentes y usos horarios están convergiendo en esta misma reflexión al mismo tiempo. Si estás leyendo esto desde tu teléfono móvil, me harías un favor inmenso si tocas el botón de me gusta o hipar. No es solo un gesto, es una declaración de que contenido de esta profundidad intelectual merece romper las barreras de los algoritmos y llegar a más mentes sedientas de verdad. El enigma del tiempo y la eternidad. ¿Qué significa realmente el tiempo cuando hablamos de profecías que trascienden generaciones? Kim opera desde una comprensión del tiempo que desafía nuestra experiencia ordinaria. Para él, la declaración de Jesús sobre esta generación no puede interpretarse usando marcos temporales lineales simples, porque el tiempo mismo, según nos enseñó Einstein, no es absoluto. En velocidades cercanas a la luz, el tiempo se dilata. En campos gravitacionales intensos, el tiempo se ralentiza. Explica Kim utilizando conceptos de la relatividad general. Si el tiempo es relativo, entonces las declaraciones proféticas sobre esta generación
deben interpretarse desde una perspectiva que trasciende la experiencia temporal ordinaria. Esta no es una evasiva intelectual, es una aplicación sofisticada de la física moderna a la hermenéutica bíblica. Kim está sugiriendo que cuando Jesús habló sobre su regreso, en esta generación, estaba comunicándose desde una perspectiva temporal que opera según leyes diferentes a nuestra experiencia cotidiana del tiempo. Pero ¿es esta una interpretación legítima o un uso indebido de terminología científica para propósitos apologéticos? La pregunta nos lleva al corazón de uno de los debates más complejos en la interfaz entre ciencia y religión. Spinoza habría identificado inmediatamente el problema fundamental con este enfoque. Para él, el tiempo no es una dimensión misteriosa que puede ser manipulada para acomodar creencias preconcebidas, es simplemente la medida de la duración de los procesos naturales. La duración es la continuación indefinida del existir, escribió Spinoza. No hay tiempo divino separado del tiempo natural, solo hay procesos que se despliegan según leyes eternas e inmutables. Desde la perspectiva spinociana, la interpretación de Kim representa exactamente el tipo de conocimiento inadecuado que resulta de mezclar categorías diferentes sin suficiente rigor lógico. Las leyes físicas descubiertas por Einstein describen cómo se comporta el tiempo en condiciones extremas de velocidad y gravedad, pero no validan la existencia de perspectivas temporales sobrenaturales. Entonces, ¿quién tiene razón sobre la naturaleza fundamental del tiempo? Kim, que ve en la relatividad una ventana hacia dimensiones espirituales de la realidad, o Spinoza, que insiste en que toda experiencia temporal debe explicarse a través de procesos puramente naturales, la danza cósmica del destino y la elección. Una de las tensiones más profundas entre Kim y Spinoza emerge cuando consideramos la cuestión del destino humano. Kim proclama que el regreso de Cristo está predeterminado. Es un evento que ocurrirá independientemente de las acciones humanas individuales, pero al mismo tiempo, insiste en que los seres humanos tienen la responsabilidad de prepararse espiritualmente para este evento. ¿Cómo puede algo estar predeterminado y al mismo tiempo requerir preparación humana? Esta paradoja ha torturado a teólogos durante siglos, y Kim la aborda con su característico enfoque de alta inteligencia aplicada a misterios tradicionales. La predestinación no elimina la responsabilidad humana, explica Kim. Más bien, la responsabilidad humana es parte del mecanismo a través del cual se cumple el plan predestinado. Dios conoce el futuro no porque lo haya determinado arbitrariamente, sino porque comprende perfectamente las leyes que gobiernan tanto la naturaleza física como la naturaleza moral. Es una respuesta sofisticada que intenta preservar tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana, pero desde la perspectiva de Spinoza, esta explicación simplemente desplaza el problema sin resolverlo realmente. Para Spinoza, la cuestión del libre albedrío versus determinismo tiene una respuesta clara y radical. Todo en el universo, incluyendo las acciones humanas, surge necesariamente de causas anteriores según leyes naturales inmutables. No hay plan divino separado de estas leyes naturales. Las leyes naturales son la expresión de la naturaleza divina. Los hombres creen actuar por libre decisión simplemente porque son conscientes de sus voliciones y apetitos, pero ignoran las causas que los disponen a querer y desear, escribió Spinoza. Desde esta perspectiva, Kim experimenta sus revelaciones como comunicaciones divinas libres, porque no comprende completamente los procesos psicológicos y neurológicos que las generan. ¿Pero significa esto que somos simplemente robots biológicos ejecutando programación predeterminada? Spinoza diría que no, pero su definición de libertad es radicalmente diferente de la tradicional. Para él, somos libres en la medida en que actuamos desde comprensión clara de las causas que nos mueven, en lugar de ser arrastrados por emociones e ideas confusas. El misterio de esta generación, cuando Kim interpreta la declaración bíblica sobre esta generación, que verá el regreso de Cristo, está lidiando con uno de los pasajes más controvertidos y debatidos en toda la escatología cristiana. ¿Se refería Jesús a la generación de sus contemporáneos inmediatos, a alguna generación futura específica, o a algún concepto de generación que trasciende marcos temporales ordinarios? Kim argumenta que necesitamos marcos conceptuales más sofisticados para interpretar estas declaraciones proféticas. Una generación desde la perspectiva de la eternidad divina podría abarcar múltiples generaciones desde el punto de vista de la experiencia humana temporal, explica.
No estamos limitados por interpretaciones literales simples cuando la física moderna nos muestra que el tiempo mismo es mucho más complejo de lo que las interpretaciones tradicionales asumen. Es un enfoque hermenéutico que combina rigor intelectual con apertura a dimensiones místicas de la realidad, pero también plantea preguntas incómodas sobre los límites de la interpretación legítima. Si podemos reinterpretar declaraciones temporales específicas usando conceptos físicos avanzados, ¿qué impide que reinterpretemos cualquier aspecto problemático de los textos religiosos? Spinoza había anticipado exactamente este tipo de problema en su análisis crítico de las Escrituras. Para él, los textos bíblicos reflejan invariablemente el nivel de conocimiento científico de su época. Los profetas describían eventos divinos en términos que sus audiencias podían comprender, no porque tuvieran acceso a verdades científicas avanzadas, sino porque estaban limitados por los marcos conceptuales disponibles en su tiempo. Los profetas no eran superiores a otros hombres en conocimiento, sino en poder de imaginación, escribió Spinoza. Para él, las declaraciones proféticas sobre el tiempo emergen de la imaginación vivaz de los profetas, no de conocimiento sobrenatural sobre la naturaleza del tiempo. Entonces, la interpretación de Kim representa sofisticación hermenéutica legítima o racionalización intelectual de creencias preconcebidas. La respuesta podría depender de si aceptamos que los textos antiguos pueden contener verdades que trascienden el conocimiento disponible para sus autores originales. La arquitectura de la conciencia eterna. Una de las diferencias más profundas entre Kim y Spinoza emerge cuando consideramos la cuestión de qué sucede con la conciencia humana después de la muerte física. Kim opera desde la perspectiva de que la conciencia individual puede sobrevivir la destrucción del cuerpo y eventualmente ser reunificada con un cuerpo glorificado en la resurrección final. Spinoza tenía una visión radicalmente diferente que es tanto más compleja como más limitada que las concepciones tradicionales de inmortalidad personal. Para él, hay aspectos de la mente humana que son eternos, pero no en el sentido de supervivencia personal consciente. El alma humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno, escribió Spinoza. Pero lo que queda eterno no es la personalidad individual con sus memorias y características distintivas, sino aquellos aspectos de la mente que participan en verdades eternas e inmutables. ¿Qué significa esto exactamente? Spinoza está sugiriendo que cuando tu mente comprende verdades matemáticas, principios lógicos o leyes naturales, está participando en aspectos de la realidad que trascienden la existencia temporal específica. Estas comprensiones no dependen de tu cerebro particular, son aspectos de la estructura lógica eterna del cosmos. Desde esta perspectiva, la inmortalidad no es la supervivencia de la personalidad individual, sino la participación de ciertos aspectos de nuestra actividad mental en patrones eternos de verdad y belleza. Es una forma de eternidad, pero no del tipo que la mayoría de personas encontraría consoladora. Kim rechazaría categóricamente esta interpretación como inadecuada a las realidades espirituales genuinas. Para él, la conciencia es mucho más fundamental y misteriosa de lo que el análisis puramente naturalista de Spinoza puede capturar. Si no entendemos cómo funciona la conciencia en condiciones normales, argumenta Kim, ¿cómo podemos estar seguros de que sabemos que es imposible en condiciones extraordinarias? Es un punto que incluso críticos serios deben reconocer. La neurociencia contemporánea está apenas comenzando a abordar el problema difícil de la conciencia, cómo la actividad física del cerebro genera experiencia subjetiva. En este contexto de ignorancia científica fundamental, es prematuro descartar posibilidades que parecen inconsistentes con nuestro conocimiento actual limitado. El teatro social de las creencias sagradas. Una dimensión crucial del fenómeno Kim que no puede ignorarse es su función social. Cuando el hombre más inteligente del mundo hace declaraciones religiosas, no está simplemente expresando perspectivas personales, está influenciando las creencias y comportamientos de millones de personas. ¿Qué nos dice esto sobre la función social de las ideas religiosas en la era digital? Spinoza había desarrollado un análisis sofisticado de cómo operan las creencias religiosas en contextos sociales. Para él, la religión funciona principalmente como mecanismo de control social, no necesariamente de manera maliciosa, sino como respuesta natural a necesidades psicológicas y organizacionales profundas. Los hombres son más propensos a la superstición cuando están asustados, observó Spinoza. En tiempos de crisis social, económica o existencial,
La esperanza en intervención sobrenatural se vuelve especialmente atractiva porque ofrece alivio psicológico cuando las soluciones naturales parecen inadecuadas. Desde esta perspectiva, la proclamación de Kim podría funcionar menos como revelación profética genuina y más como respuesta adaptativa a las ansiedades colectivas de nuestra época. Vivimos en un momento de crisis convergentes, cambio climático, desigualdad extrema, amenazas de la inteligencia artificial, polarización política extrema. En este contexto, la promesa de intervención divina inminente podría ofrecer exactamente el tipo de esperanza que las masas necesitan psicológicamente. ¿Pero es esta una interpretación demasiado cínica? Kim insistiría en que su experiencia es genuina y que su responsabilidad es transmitir fielmente lo que ha recibido, independientemente de cómo otros interpreten sus motivaciones o efectos sociales. No busqué esta atención, explica Kim, pero una vez que la tienes la responsabilidad de usarla de manera que sirva al bien mayor. Si tengo información que podría ser crucialmente importante para el futuro de la humanidad, sería inmoral mantenerla en secreto solo para proteger mi reputación profesional. Es un argumento poderoso que coloca el dilema ético en términos claros, pero también plantea preguntas inquietantes sobre los estándares de evidencia que deberían aplicarse cuando alguien afirma tener información divina que podría influenciar las decisiones de vida de millones de personas. La revolución digital de lo sagrado. Vivimos en la primera época de la historia humana, donde declaraciones religiosas pueden volverse virales instantáneamente y llegar a audiencias globales. La proclamación de Kim no se habría propagado de la misma manera en épocas anteriores. Habría sido limitada por las restricciones tecnológicas de comunicación masiva. ¿Qué significa esto para cómo evaluamos fenómenos religiosos contemporáneos? Por un lado, la tecnología digital permite que ideas importantes lleguen a quienes las necesitan sin las limitaciones tradicionales de instituciones religiosas establecidas. Por otro lado, también permite que ideas infundadas se propaguen con la misma velocidad y alcance que ideas genuinas. Kim es consciente de esta dinámica. Estamos en una era donde las verdades más importantes y las mentiras más peligrosas pueden propagarse con igual velocidad, reconoce. Esto hace que la responsabilidad intelectual sea más crucial que nunca. No podemos permitirnos ser negligentes con la verdad solo porque tenemos plataformas poderosas. Spinoza habría visto esta situación como confirmación de sus análisis sobre cómo las ideas se propagan en sociedades humanas. Para él, las ideas no triunfan necesariamente porque son verdaderas, sino porque resuenan con necesidades psicológicas profundas y porque encuentran condiciones sociales favorables para su propagación. En el contexto digital contemporáneo, esto significa que las ideas que generan engagement emocional intenso, ya sea esperanza, miedo, indignación o fascinación, tienden a propagarse más rápidamente que ideas que requieren análisis cuidadoso o que desafían creencias establecidas de maneras incómodas. ¿Cómo distinguimos entonces entre verdades importantes que merecen atención amplia y especulaciones fascinantes que simplemente explotan sesgos cognitivos humanos? Esta podría ser una de las preguntas más cruciales de nuestra era, la frontera entre ciencia y pseudociencia. Una de las acusaciones más serias que enfrentan las proclamaciones de Kim es que representa pseudociencia, el uso de terminología y conceptos científicos para validar creencias que no pueden ser sometidas a verificación empírica rigurosa. Los críticos argumentan que Kim está haciendo exactamente lo que caracteriza a la pseudociencia: tomar conceptos legítimos de la física avanzada y aplicarlos en contextos donde no tienen aplicación válida. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad operan según principios matemáticos precisos que han sido verificados experimentalmente en condiciones específicas. Extender estos conceptos a fenómenos espirituales podría representar exactamente el tipo de especulación infundada que la ciencia rigurosa busca evitar. Kim reconoce esta preocupación, pero argumenta que las fronteras entre ciencia legítima y especulación productiva no son tan claras como los críticos sugieren. Toda teoría científica revolucionaria comenzó como especulación aparentemente absurda, señala. La mecánica cuántica misma parecía completamente contraintuitiva cuando fue propuesta por primera vez. Es verdad que la historia de la ciencia está llena de ideas que inicialmente parecían absurdas, pero eventualmente fueron validadas por evidencia empírica. Pero ¿cómo distinguimos entre especulaciones que eventualmente serán validadas y especulaciones que simplemente representan wishful thinking sofisticado,
Spinoza habría insistido en que la carga de la prueba recae sobre quienes hacen afirmaciones extraordinarias. Es mejor confesar ignorancia que afirmar conocimiento sin fundamento adecuado, habría argumentado. Para él, el rigor intelectual requiere reconocer los límites de nuestro conocimiento y resistir la tentación de llenar lagunas con especulaciones atractivas pero infundadas. Esta tensión entre apertura a posibilidades radicales y rigor crítico podría ser una de las características más desafiantes de la vida intelectual en la era digital, donde las ideas pueden propagarse más rápidamente de lo que pueden ser evaluadas cuidadosamente. Visiones competitivas del destino humano. Kim y Spinoza representan visiones fundamentalmente diferentes sobre hacia dónde se dirige la humanidad y qué tipo de futuro debemos esperar. Kim ve la historia moviéndose hacia una culminación divina, donde la intervención sobrenatural resolverá los problemas fundamentales de la existencia humana. Es una narrativa teleológica con propósito cósmico y resolución garantizada. Spinoza ve la historia como el despliegue de procesos naturales sin dirección predeterminada hacia algún estado final perfecto. Los seres humanos tienen el poder de crear mayor o menor felicidad dependiendo de qué tan bien comprendan las leyes que gobiernan su existencia, pero no hay garantía externa de que elegirán sabiamente. ¿Cuál visión ofrece más esperanza genuina para el futuro de nuestra especie? Kim argumentaría que la suya, porque promete victoria definitiva del bien sobre el mal. Spinoza respondería que la suya, porque coloca el poder de transformación directamente en manos humanas, sin requerir dependencia de factores externos incontrolables. Estas diferencias no son meramente académicas. Tienen implicaciones profundas para cómo abordamos desafíos contemporáneos como el cambio climático, la desigualdad económica, los riesgos de la inteligencia artificial y la polarización social. Si esperamos intervención divina inminente, podríamos ser menos propensos a tomar responsabilidad por resolver estos problemas a través de esfuerzo humano colaborativo. Por otro lado, si asumimos que dependemos completamente de nuestros propios recursos, podríamos desanimarnos ante la magnitud de los desafíos que enfrentamos. Tal vez necesitamos alguna combinación de inspiración trascendente y responsabilidad práctica. Kim sugeriría que la verdadera esperanza emerge cuando reconocemos que trabajamos en colaboración con fuerzas que trascienden nuestras capacidades individuales limitadas. Spinoza argumentaría que la verdadera esperanza emerge cuando comprendemos completamente nuestras capacidades reales y aprendemos a usarlas de manera óptima. La psicología de la certeza extraordinaria. Una de las preguntas más fascinantes sobre Kim es cómo alguien con capacidades intelectuales tan extraordinarias puede llegar a certezas que parecen injustificadas según estándares epistémicos convencionales. Es evidencia de que la inteligencia excepcional puede acceder a verdades que escapan a análisis racional ordinario, o evidencia de que incluso las mentes más brillantes son vulnerables a ciertos tipos de autoengaño sofisticado. Kim ha reflexionado profundamente sobre esta cuestión. La inteligencia muy alta puede ser tanto bendición como maldición, admite. Te permite ver patrones que otros no pueden ver, pero también puede llevarte por caminos que otros no están preparados para seguir. La tentación constante es dudar de tus propias percepciones cuando están tan fuera de lo común. Esta honestidad psicológica es notable. Kim reconoce que sus experiencias lo colocan en territorio epistémico peligroso, donde las verificaciones sociales normales de la realidad no funcionan efectivamente. Cuando tu mente opera a niveles que otros no pueden alcanzar, ¿cómo distingues entre insight genuino y elaboración de ilusiones sofisticadas? Kim ha desarrollado lo que considera criterios rigurosos para validar sus experiencias religiosas: coherencia interna, coherencia con hechos establecidos sobre la realidad física, y poder predictivo verificable a través de eventos futuros. No acepto nada basándome solo en que se siente verdadero, explica. Aplico los mismos estándares de rigor que uso en mi trabajo científico, pero Spinoza habría cuestionado si estos criterios son realmente adecuados para distinguir entre revelación genuina y procesos psicológicos internos sofisticados. Para Spinoza, el problema fundamental no es la falta de criterios, sino la dificultad inherente de evaluar nuestras propias experiencias subjetivas sin sesgos inconscientes. Es característico de la mente humana proyectar orden y significado en eventos que en realidad son aleatorios o causados por factores que no comprendemos, habría observado Spinoza. Esta tendencia se intensifica en mentes altamente creativas e imaginativas.
precisamente las cualidades que caracterizan a los genios. Entonces, ¿cómo evaluamos las afirmaciones de Kim de manera justa? Tal vez la pregunta más importante no es si sus experiencias son realmente revelaciones divinas, sino si los insights que emergen de esas experiencias contribuyen al florecimiento humano de maneras que podemos verificar empíricamente. La síntesis imposible y la trascendencia necesaria. Después de explorar las profundidades de esta confrontación intelectual entre Kim y Spinoza, nos encontramos con una pregunta final que podría ser la más importante de todas. ¿Es posible algún tipo de síntesis entre estas perspectivas aparentemente irreconciliables? ¿O estamos condenados a elegir entre mundos de significado que nunca podrán comunicarse completamente entre sí? Kim representaría la apertura radical a dimensiones de la realidad que trascienden nuestros marcos conceptuales actuales. Su genialidad excepcional le permite percibir patrones y posibilidades que escapan a análisis racional ordinario. Desde su perspectiva, la realidad es mucho más amplia y misteriosa de lo que nuestros métodos científicos convencionales pueden capturar. Spinoza representaría el rigor intelectual que insiste en que toda afirmación sobre la realidad debe ser sometida a análisis crítico riguroso. Su claridad lógica suprema le permite identificar inconsistencias y contradicciones que podrían ser pasadas por alto por mentes menos disciplinadas. Desde su perspectiva, la verdad genuina solo puede emerger a través de métodos que pueden ser verificados intersubjetivamente. Pero tal vez la tensión misma entre estos enfoques es exactamente lo que necesita la humanidad en este momento histórico crucial. Tal vez necesitamos tanto la inspiración visionaria de Kim como el rigor crítico de Spinoza para navegar los desafíos complejos que enfrentamos. Kim nos recuerda que podríamos estar subestimando dramáticamente las capacidades y potencial de la conciencia humana. Si tiene razón sobre la naturaleza más amplia de la realidad, entonces nuestras concepciones materialistas convencionales podrían estar limitando gravemente nuestra comprensión de lo que es posible. Spinoza nos recuerda que el rigor intelectual y la honestidad son virtudes indispensables en cualquier búsqueda genuina de la verdad. Si tiene razón sobre los peligros del pensamiento wishful, entonces necesitamos protegernos contra la tendencia humana natural de creer lo que queremos creer en lugar de lo que la evidencia realmente apoya. Tal vez la sabiduría real no está en resolver esta tensión, sino en aprender a sostenerla creativamente. Podríamos necesitar mentes como la de Kim para expandir nuestro sentido de lo que es posible, y mentes como la de Spinoza para asegurar que nuestras exploraciones permanezcan conectadas con principios rigurosos de investigación. En última instancia, tanto Kim como Spinoza están unidos por un compromiso apasionado con la verdad y el florecimiento humano. Sus métodos y conclusiones pueden diferir dramáticamente, pero su dedicación al crecimiento de la conciencia humana los convierte en colaboradores inesperados en la gran aventura de la existencia consciente. La pregunta que nos deja esta exploración épica es: ¿tenemos la madurez colectiva para aprender de ambos, sin caer en los extremos de ninguno? ¿Podemos desarrollar formas de pensar que honren tanto el misterio como la razón, tanto la inspiración como el discernimiento, tanto la apertura como la crítica? Si este contenido ha provocado reflexiones profundas en ti, te invito encarecidamente a compartirlo con algún amigo que también podría beneficiarse de esta conversación extraordinaria. Necesitamos que más personas se involucren en estos diálogos sobre la naturaleza de la verdad, la autoridad intelectual y la responsabilidad humana. Compartir este tipo de contenido es una forma concreta de contribuir a elevar la calidad de nuestras conversaciones colectivas sobre los temas más importantes que enfrentamos como especie consciente. La historia de Kim y Spinoza nos recuerda que la búsqueda humana de la verdad es mucho más rica y compleja de lo que nuestras polarizaciones culturales típicas sugieren. No se trata simplemente de elegir entre ciencia o religión, razón o fe, escepticismo o apertura. Se trata de encontrar maneras de integrar diferentes formas de conocimiento y experiencia en marcos coherentes que nos ayuden a vivir con mayor sabiduría, compasión y propósito en un universo que constantemente nos desafía a crecer más allá de nuestras limitaciones aparentes.